Segunda conferencia de esta jornada. Nos acompaña la doctora Sila Esteves Fajardo, docente investigadora de la Universidad de Guayaquil, cuya trayectoria en educación inicial, formación docente e investigación la convierte en una referente en el ámbito pedagógico. El tema que desarrollará es identificar y comprender las altas capacidades en el aula. Bienvenida, doctora Esteves. Excelente día para todos. Realmente traigo muchas anotaciones, ojalá me dé el tiempo, me encanta conversar con ustedes. Me parece que más que un espacio de trabajo, de reflexión, es humanizarnos con relación a las altas capacidades. Siempre hablamos de necesidades educativas especiales, niños con condiciones tal vez en negativo, pero ¿por qué no verlo como positivo? Verlo como una situación en la cual el maestro debe de empoderarse de ese trabajo humano que tenemos, ¿no? Porque recordemos algo, el niño se moldea en base a lo que el maestro también quiere transmitir. Una condición, considero yo, son las altas capacidades. Y cuando hablamos de altas capacidades, hablamos de aquellos niños. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban en la escuela y tenían niños que decían, uy, ese niño es muy despierto, ese compañerito mío trabaja muy bien, capta rápidamente lo que dice la maestra? Pero este compañerito de ese momento actualmente desempeña algún alto cargo. En algún momento fue descubierto como alguien con una condición con necesidades educativas especiales superiores, o realmente se quedó estancado por la falta de ayuda. Tenemos que recordar algo: los niños con altas capacidades generalmente no son diagnosticados a veces a tiempo. ¿Quién lo descubre? La mamá, el papá, la abuelita, el entorno. Y yo me doy cuenta en casa cuando un niño tiene una condición diferente, no es igual que el hermano, porque estando en la misma casa, a veces no son iguales los hermanos, criados por padre y madre. Entonces, los invito a ver brevemente, me parece que por el tiempo no voy a poder exponer todos los videos que a mí me encantaría, ¿no? Pero sí me gustaría que observaran algún video de lo que he traído, porque de esta manera tendremos una idea general de lo que es un niño con altas capacidades. ¿Sí se escucha? Una persona con altas capacidades es una persona que tiene un CI por encima de la media. El CI es el cociente intelectual. Por otro lado, tiene también un alto nivel de creatividad, y por otro lado tiene también un alto nivel de perseverancia en la tarea, pero perseverancia en aquellas tareas que les interesan, que no siempre en el caso de los niños, lo escolar o el colegio está dentro de sus intereses. El hecho de estar cuantitativamente por encima de 130 hace que además presenten una serie de características cualitativas que están asociadas y que les hace ser, pensar y sentir de una forma diferente al resto de los niños o de personas que están en la media intelectual. Es difícil que sea diferente al resto. Lo que tiene diferente son los razonamientos. Tiene razonamientos mucho más profundos, tiene razonamientos que son propios, en el caso de los niños, de niños con edades muy superiores a las que ellos en realidad cumplen, ¿no? Se llama edad cronológica. Tienen una sensibilidad, les sienten también diferente. Esa hipersensibilidad o vulnerabilidad es una de las características más importantes que presentan los superdotados, ¿no? Tienen además otras características cualitativas asociadas, como una baja tolerancia a la frustración. Tienen gran sentido del humor y un humor muy inteligente que no siempre el resto entienden. Tienen además un vocabulario muy amplio cuando son niños para su edad, y cuando son adultos pues un vocabulario muy elaborado, ¿no? Utilizan además el término adecuado para lo que quieren expresar, y además de todo esto se plantean cuestiones trascendentales a edades más tempranas y se plantean razonamientos mucho más profundos que el resto de personas. En cuanto a la detección de los alumnos superdotados, hay un gran problema en España.
Actualmente se detecta solo alrededor de un 3% de los alumnos superdotados que hay en edad escolar. Esto es porque tenemos una serie de ideas que están arraigadas en la sociedad desde hace muchos años y que no se ajustan exactamente a la realidad. Entonces, en principio, para detectar habría que olvidarse de todo lo que entendemos por un niño superdotado tradicionalmente, ¿no? E investigar un poquito más allá en qué características cualitativas son exactamente las que los definen. Ya desde infantil, desde que ellos empiezan a hablar, podemos observar que tienen un vocabulario pues, muy amplio, mucho mayor que el resto de los niños, y tienen además una expresión verbal muy correcta para la edad que tienen. Además, esa vulnerabilidad o hipersensibilidad hace que se afecten enseguida con las críticas que reciben de los demás, hacen que a veces manifiesten miedos que pueden ser fobias, que son miedos más arraigados, miedos a cosas que son reales, no miedos imaginarios, al monstruo del armario, debajo de la cama, ¿no? Sino miedos a los ladrones, a la enfermedad, a la muerte, que se planteen cosas que no serían adecuadas a la edad que tienen, como Dios, la muerte, la religión, problemas existenciales. Eso también es otro de los indicadores que nos pueden llevar a detectar que el alumno es superdotado. Y luego que tengan una capacidad de aprendizaje, una comprensión muy rápida y utilizar un pensamiento abstracto que no siempre se traduce en un rendimiento escolar excelente o de todo sobresalientes como a veces se cree o se piensa. Información de los alumnos superdotados es más rápido, y además de que es más rápido, además es que es diferente, es de mayor calidad, ¿no? El cerebro está todavía por estudiar para saber exactamente, si nos referimos a más temas de neuropsicología, cómo las neuronas pueden afectar para que la inteligencia del superdotado funcione de esta manera, ¿no? Pero ellos tienen un pensamiento abstracto desde que son mucho más pequeños, a diferencia del pensamiento concreto que tienen otros alumnos de menor edad, ¿no? Su pensamiento es adolescente, que se llama, y es que de un pensamiento surgen múltiples pensamientos, esos pensamientos múltiples pensamientos, y esto se hace a un tiempo muy reducido, es decir, con una velocidad muy rápida. Esto hace que se planteen las consecuencias de todo lo que están viendo o percibiendo de la información y que no siempre te puedan dar respuestas, sin embargo. La detección del superdotado, en teoría, debería de partir de los centros educativos. Tendría que ser el profesorado el que detectara determinados indicadores y lo ponga en manos del equipo de orientación o de un orientador privado, eso ya depende de cada caso, y que el orientador, es decir, el especialista en psicología, pedagogía o psicopedagogía, pueda hacer valoraciones psicopedagógicas y diagnósticos para ver si el niño es superdotado. Como en la realidad esta detección no siempre surge por parte del profesorado, muchas veces son las familias las que detectan determinados indicadores que les parece que el niño es diferente o que puedan haberse informado y haber pues, cuadrado un poco los indicadores o características de su hijo con un alumno superdotado. Entonces, muchas veces es la familia también la que detecta. ¿Quién debería detectarlo? Pues nos vale cualquiera que pueda sospechar de la alta capacidad, porque el diagnóstico nunca va a ser invasivo ni perjudicial, sino que todo lo que va a traer siempre es un lado positivo por mayor comprensión, ¿no? Bueno, para la detección por parte del profesorado en las aulas tenemos que tener en cuenta la dificultad por el hecho de que estos niños físicamente no tienen ningún indicador que pueda hacer ver que el niño, sospechar que el niño pueda tener altas capacidades, con lo cual la observación tiene que ir pues mucho más allá, no tiene que ir a su forma de razonar, a su forma tal vez de comportarse en algunos aspectos. Depende un poco también del desarrollo de la situación particular del niño superdotado, pero bueno, en rasgos generales, desde el colegio no se debe poner el punto de vista en el rendimiento académico del alumno, porque no siempre es todo sobresaliente, y tampoco, por el contrario, siempre todo fracaso escolar, como a veces también se ve, ¿no? Sin embargo, son niños que te pueden sacar de repente una buena nota en un examen si están motivados, y si están desmotivados, una mala nota, ¿no? Pero hay una variabilidad en sus resultados académicos, a veces que hace sospechar que tiene más capacidad de la que siempre está utilizando. Por otro lado, las cuestiones que plantean en clase o un alto nivel de creatividad en el razonamiento o en el pensamiento, que hace que las cuestiones las planteen de forma diferente a otros niños, también nos puede hacer sospechar de que el alumno sea altas capacidades. A veces hay unos intereses diferentes a los niños
niños de su edad. Y esto hace que a veces el niño pues o se aísle o actúe a la defensiva, pero que socialmente no enganche del todo, y esto puede ser también porque sea un alumno de altas capacidades. Por otro lado, tienen un mundo interior muy amplio, entonces son muy dados a despistarse en clase, les interesa muchas veces más todas estas ideas que tienen internamente, más que lo que está explicando la profesora, y por eso muchas veces una de sus características es que está abstraído, ¿no? Pues esta abstracción también puede ser por motivo de tener altas capacidades intelectuales. Luego son niños que cuando están motivados y hablas cercano ya en el tú a tú con ellos, tienen un poder de razonamiento y de comprensión muy elevado para la edad que tienen. Ese es uno de los indicadores posiblemente más fuertes. No siempre realizan en el aula los ejercicios de matemáticas con el procedimiento que el profesor emplea, y esto hace que a veces también pues surjan determinados conflictos, pero si el resultado es el adecuado, tenemos que ver que también tiene una creatividad en ese momento a la hora de resolver el problema, y no es que lo esté haciendo mal, ¿no? Y luego tienen alto nivel de creatividad, pero no siempre es plástica o artística, es decir, no significa que vayan a dibujar bien, sino que, bueno, que pueden tener unos razonamientos diferentes y más originales, o una fluidez, una flexibilidad mental distinta. Bueno, vamos a seguir pasando porque si no el video es bastante largo y hay que hacer un abordaje. En lo poco que pudimos observar, me imagino que de ustedes nacen muchas inquietudes. Tal vez deberíamos haber tenido una hojita y haber plasmado, ¿no?, las preguntas que en algún momento quisiéramos hacer. Otros nos sentiremos muy identificados con nuestra niñez, siempre ese niño que al lado de nosotros era muy inteligente, o que la maestra tenía como estrategia educativa, ¿no?, la maestra antigua, en sentar siempre un niño que tenía una cierta dificultad para aprender con el que lo entendía muy rápido todo, y que este fuera un apoyo educativo para su compañero, y de esa manera la maestra no se sentía tan frustrada en los procesos de aprendizaje. Pero si bien es cierto, hablamos de las altas capacidades, el video anterior, nuestra compañera que hace la conferencia habla de superdotación. No debemos de confundir la superdotación con las altas capacidades. Suena parecido, suena casi igual, pero no lo es. Debemos de diagnosticar. ¿Y quién es la persona realmente encargada de ver qué es o dónde lo podemos codificar a este estudiante? El psicólogo. Él es el especialista. Debe de ir el niño al departamento del DESE, en donde la institución debe de evaluarlo, o al distrito. Particularmente yo tuve una experiencia cuando era estudiante, era muy pequeñita. Yo me eduqué en una escuela fiscal, mis padres eran muy pobres y mi mamá era costurera, por lo tanto yo tenía muchas habilidades desarrolladas, mi abuelita costurera, y para mí fue siempre muy fácil aprender, muy fácil. Pero yo me acuerdo que había un compañero que fue el abanderado de la escuela, en una escuela fiscal chiquita en el suburbio, y mi compañero abanderado en algún momento de la vida me lo topé, muy pobre. Yo dije entre mí, este es un hombre que va a ser brillante, va a salir adelante, pero nos hemos dado cuenta que los niños con altas capacidades, si no tienen un apoyo familiar o de alguien, o alguien que lo padrine, a veces en nuestro país no salen adelante. Y me lo topé limpiando zapatos en el Parque Centenario, y me parece muy triste porque era un niño muy inteligente y muy brillante, que no alcanzó ni siquiera a estudiar el colegio porque no había las condiciones. Me hubiera gustado tanto que en algún momento me lo hubiera topado y que me hubieran dicho: soy un economista, soy un arquitecto, por último, un pintor, alguien que desarrolla estas habilidades. Pero está demostrado que si no hay apoyo de estos niños, se sienten frustrados. Realmente el niño con altas capacidades se maneja mucho desde la dinámica de la parte emocional. Si este niño, ustedes tienen que verlo visto, algunos somos papás, tíos, tenemos sobrinos, son niños que a veces son objeto de bullying, porque son los niños que en la escuela son los sabelotodos, los que todos contestan, que si la profesora pregunta, él alza la mano, que quiere tal cosa, él alza la mano, entonces los demás compañeros se sienten perturbados por la presencia de un niño que realmente lo único que quiere es que se lo tomen atención, que su palabra también cuenta y que él realmente lo investiga, porque es esa sed de aprender. También, ¿de dónde nace esta investigación? Esta investigación nace de cuando yo trabajé en la escuela Luis Novoa Naranjo, que queda en la 27 y tercer callejón S, desde el año 2003 que formé parte de la institución, una escuela de caña pequeña, al filo del Estero Salado, en donde me pude dar cuenta
que tenía alumnos de raza negra, porque la escuelita colinda con Trinitaria, con el Estero Salado, y había niños geniales, porque recordemos que las altas capacidades no solamente es lo que plantea en la parte numerológica, en la parte de intervenir una oratoria, sino que es aquel niño que se destaca en muchas habilidades. Puede pintar, puede dibujar, o genial hasta en el deporte. Niños que tienen habilidades en el jugar pelota, propio de su manera de ser, sus genes, su raza. Son niños hábiles hasta en el baile. Escuchan un sonido y componen, bailan, trabajan en grupo, se unen, se llaman. Y no era uno, no era dos, eran algunos. Y entonces en mí como maestra cayó la duda. ¿Será la alimentación? ¿Serán los genes? ¿Qué será? Y comencé a investigar. Y me pude dar cuenta que esta genialidad también nace de la sobreestimulación de la madre con el feto dentro de su vientre. ¿Por qué? Porque esta madre escucha música y el bebé dentro se mueve, escucha todo lo que está afuera. Me preocupaba algo, ver que a veces estas madres de familia mía con hijos geniales no tenían un término de educación ni universitaria y a veces ni siquiera secundaria. Eran madres jóvenes de 20 años, 16 años, 18 años, que habían salido embarazadas. Pero ¿de dónde nace la genialidad? Entonces yo pude también percatarme de que puede ser una sobreestimulación desde el vientre materno, porque no tengo otra explicación. ¿De dónde entonces? Porque un niño con bajas condiciones de alimentación, a veces de desnutrición, que por su condición y por su sector socioeconómico y emocional donde ellos viven, se alimentan de comida chatarra, no respetan lo que a veces la maestra indica, llévele una lonchera saludable. No, usted en esa lonchera no observa frutas, máximo observa una coladita que la mamá le pueda hacer de verde, de harina de maíz, de lo que ellos humildemente puedan conseguir. Entonces, quiere decir que tal vez la alimentación no es producto de la genialidad solamente. Ahora, en el proceso de mi investigación desde el 2003 hasta la actualidad, también fui docente en instituciones particulares. En algún momento en la Providencia, en algún momento algunas compañeras mías trabajaban en Monte Tabor, Nazaret. Niñas con condiciones de buena alimentación, de un buen círculo social, de padres preocupados, ¿no? De que si mi hijo no aprende bien, siempre está a disposición una maestra particular que pueda ayudar a cubrir ese espacio que le falta en aprendizaje. Un niño bien estimulado, que en la noche su mamá o su papá, aunque sea, lee un cuento y le pregunta qué entendiste y ayuda a desarrollar las neuronas desde el punto de vista del aprendizaje, de la idea principal, la idea secundaria, y va mejorando un vocabulario. También llegó a mí la duda, ¿por qué tienen altas capacidades? ¿Será que viven con los abuelitos? ¿Será que viven con más familias? Que son familias grandes, que son familias parentales, porque también me pude dar cuenta que de los círculos familiares modernos, en donde viven personas del mismo sexo, porque también tuve estudiantes con dos mamás, dos papás, que iban a la institución educativa y había que conversar también con ellos, me pude dar cuenta que de ese grupo solamente uno tenía altas capacidades, que era de dos mamás. Pero también me puedo percatar que en los estudiantes con buenas condiciones socioeconómicas también existe la estimulación desde el vientre materno y la aplicación correcta de un ácido fólico, que les ayuda también a desarrollar su cerebelo, que es algo muy importante. Ahora, puedo destacar también, no estoy pasando todas las diapositivas porque en honor al tiempo es bastante material y son muchas cosas que tal vez podríamos abordar. A partir del año, disculpen, aquí están las definiciones, las características, pero yo quiero llegar también aquí. A partir del año 2006, que ahora no es Mineduc, sino es Mineduc,
¿no? Porque se unió el ministerio con educación física y me parece algo bien hecho. Disculpen, si me piden el criterio personal, es algo bien hecho, incluyendo, ¿desde qué punto? Maestros. Nosotros tenemos que abordar todos los espacios, sea educativos desde el jardín, escuela, las especialidades que se ven en los colegios y el deporte. Me parece una muy buena idea que se haya unificado todo. Ahora, aquí en algún momento me dice problemas en identificación de los alumnos con altas capacidades. Dice que a menudo se enfrentan obstáculos como la falta de conciencia y formación de los docentes. ¿Es verdad? A ver, en las instituciones educativas, cuando una es maestra de un aula de clases, nosotras podemos haber estudiado, podemos haber leído, ser autodidácticas, pero no se nos permite indicar, a ver, usted tiene TDAH, usted posee TEA, no se nos permite porque no es nuestra competencia, es la competencia del psicólogo de la institución, pero sí, en base a nuestra formación educativa, podemos indicarle a nuestra psicóloga de la institución. A mí me parece que el niño tiene una condición diferente. Yo he visto ciertos cambios que me parece que tal vez usted debería de evaluar. Aplicar el test de Wechsler, bueno, tantos test que existen y hay test abreviados actualmente en donde realmente lanza a indicar qué condición posee el estudiante, porque hay algo que debemos también destacar. Cuando un estudiante tiene estas capacidades, que muchos piensan que son niños de 10, cuando el niño siente frustración y maneja la parte emocional y es objeto de bullying en la institución educativa precisamente por su genialidad, el niño baja las calificaciones y se puede quedar de año en la institución, porque realmente, si a él no le apetece y la parte emocional está por los pisos, él sacará 0. Y recordemos que en las instituciones educativas no nos manejamos por la parte cualitativa, sino que tenemos que reflejar también una base cuantitativa. Y esto son notas, deberes, trabajos, y si el niño realmente en la parte emocional se siente frustrado, va a tener una baja calificación, aunque sea un chico con altas capacidades. Es importante destacar, ¿no?, que hay estereotipos sobre las altas capacidades y superdotación y que hay también que llevar los diagnósticos. A veces en los centros educativos, pienso yo, como maestra, tengo un paralelo y en este paralelo, si yo ya sé que el niño está diagnosticado, reunir a los compañeritos, sentarme con ellos e indicarles, a ver, tu compañero es un niño muy inteligente, pero necesita el apoyo de todos ustedes. Vamos a ayudar. Que los niños, los chicos en el paralelo se sientan comprometidos, que no es trabajo solamente de uno, sino de todos. Evitar el bullying, evitar el maltrato, evitar el trastorno. Eso es algo que debemos de saber y debemos de conocer. Los instrumentos, claro, aquí están, la escala de Wechsler, ¿no? Las matrices progresivas de Reiner, no sé si aquí habrá de un psicólogo, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta, analizar el rendimiento académico, la creatividad y las características socioafectivas del estudiante. La observación en el aula, el análisis de los trabajos, la entrevista con los alumnos y la familia son también herramientas claves. Esta es una parte muy importante que quiero abordar y que en algún momento me separé del contexto porque cuando hablamos de altas capacidades podría pasar el día entero conversando de altas capacidades, pero es importante destacar que hay un acuerdo ministerial a partir de 2006, el cual es el 00080A, que establece que hay un marco para la detección, valoración, atención y evaluación de estudiantes con dotación superior. Este acuerdo tiene como objetivo asegurar una educación de calidad que reconozca y desarrolle los talentos y actitudes de estos estudiantes dentro del sistema educativo nacional. Aparece a partir del 2016 y en España, y en Italia, y en Europa, Finlandia y todos estos países que consideramos en algún momento del primer mundo, ya tenían 10 años de anterioridad haciendo un estudio de este tipo de genialidad
superdotación o de altas capacidades en los estudiantes. Y es por ello que el Ministerio de Educación, en la presidencia de Lenín Moreno, lanza este instructivo para la atención educativa a estudiantes con dotación superior, altas capacidades intelectuales en el Sistema Nacional de Educación. Debo de hacer referencia de algo muy importante. Ahora, en la actualidad, si un estudiante se demuestra que progresivamente tiene el conocimiento superior a lo que debe de tener en el grado donde lo ubican, puede saltarse de 1 a 2 años de educación general básica. ¿Sí? Esto quiere decir que si su hijo está en preparatorio y maneja un contenido de tercero o cuarto, puede saltarse aunque la edad no esté dentro del rango. Debemos de recordar las ideas piagetianas también. Piaget en algún momento nos indica de que hay las operacionalizaciones de los espacios de cada estudiante según la edad y que no deberíamos de saltarnos. Pero si un psicólogo, que es una persona que conoce de su trabajo y conoce que el niño está por encima de los percentiles, respetando su IQ, que puede estar en 140, 150, 160, pues ya es un estudiante con altas capacidades. Y tampoco deberíamos de tenerlo en el mismo salón porque se puede sentir frustrado. Una estrategia pedagógica de las docentes puede ser que tal vez si el niño está vinculado emocionalmente con sus compañeritos, no es moverlo del salón, sino realizar adaptaciones curriculares en base al DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, en las planificaciones para que él no se sienta frustrado, no saque bajas calificaciones y demostrar realmente hacia dónde o qué habilidad es la que tiene relación o que tiene que trabajar, porque puede ser que sea inclinado a los números, a las letras, puede ser que esté inclinado al arte, ¿no? Y entonces eso es una tarea que también tiene que descubrir su maestra. Minedet habla de las altas capacidades y en el marco normativo ecuatoriano descubre que se engloban dentro de las necesidades educativas especiales, que no se relacionan a la discapacidad, porque recordemos que hay dificultades o contenidos de aprendizaje que a veces se enmarcan en estudiantes solamente con discapacidad determinada, asociadas o no asociadas, y que debemos también de hacer una separación de ese concepto. Entonces, queremos demostrar que en Ecuador se acerca al 2,57 el objetivo de esta investigación. Realmente no nos hemos preocupado en hacer una investigación a fondo. ¿Por qué? Por ejemplo, niñas con altas capacidades. Las niñas, querramos o no, nos diferenciamos en cierta forma de los varones. El varón con altas capacidades se siente frustrado. ¿En qué sentido? En que siempre es competitivo frente a su compañero, ¿no? Es el que sale rápido a la pizarra, es el que tiene los conocimientos. Pero las mujeres con altas capacidades nos mantenemos con perfil bajo, a veces escondidas, porque comienza la etapa del enamoramiento y no quiere figurar más allá que un compañero, sino más bien ser tomada en cuenta no por lo que piensa, sino por lo bonita que es, ¿no? Y no debería de ser así, porque nosotras como mujeres nos manejamos en una sociedad con equidad de género. Ahora, se aplica un enfoque fenomenológico interpretativo con la técnica de grupo focal para describir y analizar la percepción de 26 docentes de 3 escuelas públicas. Los resultados mostraron que existe poco acercamiento de los docentes hacia las altas capacidades, la situación que ha generado que sean ajenos al marco normativo específico. ¿Qué pasa cuando hay doble y triple genialidad? A ver, hay alumnos con altas capacidades, perfecto, pero a la vez no se sienten escuchados y a veces este niño nos viene con otras condiciones más, por la preocupación, el aceleramiento, o porque ellos mismos a veces quieren decir muchas cosas, se pueden confundir y se provoca a veces en la misma familia. A veces la dislexia es provocada en el entorno familiar, como a veces también es adquirida en las instituciones educativas. Puede ser que este niño, a la vez que es genial, que tiene altas capacidades, pueda tener una dislexia, pueda tener un trastorno, ¿no?, de hiperactividad,
Puede ser que también posea TEA. Hace unos momentos hice un comentario de un caso particular. Yo tengo un hijo con altas capacidades. Tengo un hijo que en algún momento de mi vida, siendo docente, profesora, y ya que ya no sabía qué hacer, porque tuve que investigar, tengo un niño con un IQ de 160. Mi hijo en la actualidad tiene 24 años, nunca lo quise medicar, pero su madre, cansada, o sea, yo, era un niño que desde los 3 años, imagínense, tengo 3 hijos. Mi hija mayor hacía ballet y tenía que llevarla a la Remo Mollé, que queda aquí cerca, cuando quedaba aquí 9 de octubre y Quito. De ahí a la otra niña la dejaba aquí nadando en la piscina olímpica, y con el más chiquito que tenía esta situación, esta condición preocupante, tenía que caminar. Cuando era muy pequeñito le pagué el curso de natación, pero ellos no pueden estar mucho tiempo en el agua. Camina por las gradas hasta que fue creciendo. Y era de las mamás que tenía que cargar las 3 maletas y hacer los deberes sentada en una banca el 9 de octubre, recortando, pegando, avanzando con ellos. Porque en casa de herrero no puede haber cuchillo de palo. Entonces mis hijos tenían que ser buenos estudiantes. Ese es el problema cuando nosotras las mamás, pienso yo también, ponen muy pequeños a los niños en la escuela. Mi hija mayor entró a los 5 años. Y yo, pues, siendo maestra, no debería de haber hecho eso. Tenía que haberle hecho caso a Piaget, pero no le hice caso. Ahora, pasó el tiempo, mi hijo fue creciendo y llegó un momento en que la institución era un terremoto. Me decían, pero usted es maestra, ¿por qué no controla al niño en casa? Mis hijos todos, en algún momento estaban con sus abuelitos, hablaban con términos de personas adultas. Por eso les digo, a veces también son estimulados porque los niños viven con personas mayores. Nosotros salimos a trabajar y los hijos quedan con los abuelitos. Entonces los niños se enriquecen. Yo digo, es una maravilla tener que nuestros hijos se críen con los abuelitos, que todavía los alcancen a ver, a tratar, porque el abuelito los enriquece. Tienen un vocabulario fantástico, una manera de expresarse divina, y a mí me encantaba. Yo le decía, me los como a besos a mis hijos porque eran hermosos. Les digo, hablaban por 10. Bueno, y mi hijo en algún momento tuvo que hacer karate, trotar ahí en la pista atlética, de ahí pasaba a natación donde su hermana, y después pasaba acá al conservatorio, que todavía lo están arreglando y que no lo terminan de arreglar. En algún momento de mi vida, ya cansada, le digo, mijito, escoja una actividad de la cual usted quiera destacarse. Mamá, quiero el conservatorio. Perfecto. Toca violín, se graduó en el conservatorio, se tranquilizó con los años porque ya van madurando y con el apoyo de casa, familia. Y pienso yo que el apoyo de los maestros, la institución educativa también hace un buen trabajo. Los niños pasan más tiempo en la escuela que en la casa. Y si tienen una buena escuela, porque el padre de familia tiene que ver, ojo, póngalo en una escuela donde su hijo se sienta cómodo, donde usted vea que los maestros lo apoyan y que no va a ser objeto de bullying, ¿no? Este niño, este hijo mío, creció y ahora estudia su licenciatura. Dentro de poco, creo que en año y medio termina una licenciatura en la UES de música. Ahora quiere ser también productor musical y no sé cuántas cosas quiere hacer en la vida. Pero la madre está aquí para apoyarlo. Y como tiene su trastorno y su condición, me dejó botada una carrera en la Católica de Ingeniería en Informática. Entonces yo le di a escoger, a estas alturas que ella es un adulto, dime qué carrera vas a terminar primero. No, mamá, vuelvo a la UES. Bueno, vuelve a la UES. Y así estamos. Ya, gracias a Dios, Dios me ha dado la fortaleza como madre de poder estar ahí atrás de ellos. Y me siento feliz. Pienso yo que todo el proceso de acomodación como padre y como maestro, si Dios tal vez no me hubiera dado la situación o la oportunidad de ser maestra, me hubiera dedicado por entero como madre de familia a tratar de irlos guiando y sacarlos adelante. Gracias. Faltó mucho de veras. Sí, hay algo material, pero por honor al tiempo. Perfecto. Bueno, tenemos aquí unas preguntas a esta maravillosa intervención. Vamos a iniciar con una pregunta que nos han hecho en redes.
¿De qué manera utilizar adecuadamente la inteligencia artificial en estudiantes con altas capacidades para que no sea un retroceso en ese tipo de alumnos? Bueno, en la actualidad yo pienso que la inteligencia artificial no es algo malo, es algo bueno, pero hay que establecer las normativas del trabajo. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante está confiado de lo que le indica la inteligencia artificial, pero debemos de recordar que en mi caso, yo particularmente en mi aula de clases, ya como docente universitaria, porque he pasado todos los procesos desde maestra de jardín, escuela, colegio y ahora universidad, solicito que debe de hacer un apoyo. Debo de aplicar también algún tipo de plataforma en donde pueda identificar cuál fue el contenido de inteligencia artificial que colocó el estudiante. ¿Qué exijo yo? El parafraseo. Porque el parafraseo me ayuda de que este contenido él lo pueda leer de manera obligatoria, lo pueda hacer esta sinapsis mental con las neuronas de convertir lo que leyó y que él pueda aportar lo que entendió. Entonces, en ese momento yo me doy cuenta que lo que yo tengo en mi interior, más lo que leí que me aportó la inteligencia artificial, va a dar un vuelco a todo ese contenido y va a lanzar un nuevo contenido a futuro, a priori. En ese momento, para mí, es beneficioso. Es como hablar, ¿se acuerdan de cuando nos enviaban a la biblioteca municipal a buscar la información? Y eran unas colas largas los días sábados, los fines de semana, a leer. Es lo mismo. Para mí la inteligencia artificial es un apoyo. Es simplemente un apoyo, pero nosotros, así como cuando guiamos las tesis, ¿verdad? Nos ponen a revisar las tesis y nos damos cuenta de que no está aplicada la norma APA. De que nos damos cuenta cuando un texto es cortado y pegado directamente, porque no puede haber tanta genialidad en escribir. Tiene que identificarse alguna cosa. Uno se da cuenta cuando es frases del estudiante. Realmente uno como docente, de tanto que lee, uno se da a ver, esto no es tuyo. ¿Ya? Y por último, uno le dice, porque así como sacaron los antiplagios, ¿verdad? Está el Urkun, el Turnitin y tanto antiplagio que hay. También estos antiplagios se han actualizado y también ahora detectan IA. Entonces, cuando usted le pasa el antiplagio, ligeramente sale tomado de tal lugar, tomado del IA de no sé cuánto. Entonces nos podemos dar cuenta. Claro que los chicos también son bien vivos, ¿no? Porque ahora ha salido también a una parte de la inteligencia artificial la humanización, ¿verdad? Pero aunque le pongan humanización, yo me doy cuenta cuando hay IA. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita por acá, ¿verdad? Sí, muchas felicitaciones. De hecho hay algunas, voy a tratar también por orden de tiempo, vamos a tratar de seleccionar algunas específicamente que están presentes aquí, ¿no? Sí, con tu voz de ya me dieron el micrófono. Bien, una de las preguntas que te hacen es desde la ciencia, ¿qué percepción tienes en relación de si niños que presentan altas capacidades pueden perderlas debido a un mal manejo de la docencia? Claro. A ver, a medida que uno va creciendo, va madurando, ¿verdad? Ya. Y si estas altas capacidades no fueron descubiertas en nuestra niñez y no son estimuladas y no siguen siendo desarrolladas, con el tiempo tal vez las podemos ir perdiendo, ¿ya? Recordemos, es como que se van apagando, es como que se van escondiendo. No es que las perdemos totalmente, pero en una sociedad donde no las podemos sacar a flote, se van escondiendo. Es como los que estamos aquí. A ver, cuando uno va a un congreso, cada uno de ustedes que está aquí tiene una habilidad, quiere aprender algo más, quiere conocer algo más, quiere aportar algo más. Y pienso yo que si ya de por sí estamos aquí, es porque tenemos alguna habilidad o algún tipo de genialidad o algo que queremos aprender para compartir. Toda la vida
debemos de ir refrescando los contenidos, todo eso que tenemos en nuestro interior. Pero si no lo hacemos, se va muriendo, se va apagando. Es como una plantita, si no la riegas, no crece y no florece. Y lo que yo quiero es que todas estas altas capacidades florezcan y que cada uno aporte de alguna manera a la sociedad, ¿sí? En el momento en que publicamos un libro, ya estamos aplicando una alta capacidad, porque esto de ponernos a escribir, a dedicar tiempo, a corregir, quiere decir que no somos igual que el resto, tal vez, que estamos dedicados a explotar todo esto que conocemos, o a todo esto que hemos recopilado en el transcurso de nuestra vida sea visible para todos los demás. Pienso que debe de ser de esa manera, es mi humilde criterio. Ay. Yo hablo nomás, bien, te envían felicitaciones desde México por tu participación aquí en redes. Y hay una pregunta que termina que si ya el sistema de medición de altas capacidades a través del índice del IQ que se utilizan es ya muy antiguo y que fue creado para medir el coeficiente de niños con problemas de aprendizaje, ¿por qué es este mecanismo un sistema de medición de altas capacidades? A ver, lo que sucede es que en algún momento se creó para dar respuesta a esta situación o esta condición. Yo no considero que sea un trastorno, sino que son condiciones. Porque cuando hablamos de trastorno hablamos en negativo. Cuando hablamos de condiciones hablamos de situaciones en donde nosotros tenemos que hacer acomodaciones pedagógicas y en positivo. ¿Sí? Partamos desde ahí. Entonces, en el momento en que el niño manifestaba algún tipo de condición diferente, se manejó para descubrir qué era lo que estaba tal vez en esa cabecita en ese momento pensando en negativo. Pero realmente todos estos test tienen que sufrir un proceso de transformación de acuerdo al siglo XXI. Todo se ha movido, todo se ha cambiado. Hay un engranaje en el cual a veces se confunde el estudiante en la parte de negación con el estudiante que necesita un apoyo educativo. Realmente el docente del siglo XXI debe de empoderarse de los nuevos conocimientos y sí debe de hacerse un cambio significativo en la evaluación para aquellos estudiantes con genialidad, con superdotación y altas capacidades, porque suena parecido, pero no es igual. Gracias. Bien. No, todavía tengo una más, creo que tenemos tiempo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, tenemos conectado también aquí nosotros en línea al doctor Francisco Valladares del Instituto Tecnológico Roosevelt, al doctor Arturo Morales también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le mandamos un fuerte abrazo y a todos también los que nos están acompañando desde México y otros países están escuchando esta conferencia tuya. Hay una que parece que te conoce por la doble pregunta que pone aquí. ¿Quién será? Yo tampoco sé, pero bueno. No, lo primero que te ponen es por qué razón, dice, hay escuelas que hacen adecuaciones para niños que presentan discapacidad, pero que nunca las aplican para niños con altas capacidades. Y si con relación a tu hijo tú tuviste algún tipo de influencia para lo que sería el manejo del problema que presentaste con él, ¿no? Ya. Primero el sexto sentido materno. Porque lo que tratan a decirte es que más o menos que si tú no le creaste ansiedad. No. Negativo. A ver, ¿sabe qué es lo que pasa en la vida del docente? Docente normalista. Sobreestimulada. Porque cuando nacimos del Rita Lecumberri, yo de la última promoción del normal y primera promoción del IPEC, con Sisto Durán Valle, el viejito bueno, nos hacía madrugar a 5 de la mañana y ya estábamos en clase, a oscuras. Hasta algunos tienen que haber pasado eso, ¿no? Y nos cambiaron la vida totalmente. Escuchaba el cantar del gallo desde las aulas donde me educaban. En algún momento aquí nos pregunta de que ¿qué deberíamos de hacer si en las adaptaciones curriculares no se aborda las altas capacidades? Pero si esto es un tema que tiene desde el año 2016 donde salió el acuerdo, debería de haberse capacitado a los docentes sobre esta temática tan importante.
Pero en las instituciones educativas fiscales solamente abordan a aquel niño que tiene una condición diferente en el aula y que para la maestra es difícil manejarlo porque no se especializó como psicóloga. Entonces, ahí hay que hacer un trío educativo, padre de familia, maestro, estudiante. O deberíamos unificarnos también y estar los 4 juntos, incluyendo con la psicóloga del DESE, porque la planificación curricular para él no puede ser igual, tiene que ser diferenciada. El abordaje es diferenciado. No puedo trabajar como maestra con un niño que se va a aburrir con el contenido que voy a estar enseñando en el aula, porque él ya lo conoce, ya lo investigó, ¿ya? Y si este alumno tiene trastorno de hiperactividad o tiene TEA, es un alumno que además de eso va a estar preocupado por averiguar sobre los dinosaurios, por averiguar contenidos que están fuera de la currícula educativa, de la normativa ecuatoriana. Y entonces su maestra va a tener que destacarse en aprender mucho más, porque con él va a tener que conversar en el aula temas mucho más profundos para que el niño se sienta feliz, se sienta acogido, se sienta escuchado. Ahora, en el caso de mi hijo, la cuestión era bastante dura porque había que acostarse con él de noche en la cama a estudiar para que pueda trabajar en el aula normalmente con sus compañeros, y fuera de ello había que abordar temas como los dinosaurios, había que abordar temas profundos como las plantas, cómo cultivar ciertas cosas. O sea, salía con unos temas que como madre, gracias a Dios, con el contenido y la cultura general que tuve, podía responderlos. Pero aquellas mamás que tienen estos niños, pues tienen que prepararse bastante porque tienen que dar muchas respuestas a un estudiante que realmente va mucho más allá de lo que uno piensa. Mis conocimientos, ejemplo, en música, van solamente a lecturas de partituras que en el colegio nos daban, porque como íbamos a ser maestras, teníamos que aprender a componer música infantil, tocar flauta dulce, tal vez hasta melódica. Pero con un hijo que está en el conservatorio tuve que ir mucho más allá y también tuve que aprender cosas que no me competían porque ellos necesitan que uno entienda lo que nos quieren decir y uno como padre tiene que apoyarlos. Espero haber contestado. La última por cuestiones de tiempo. Y primero aprovecho la oportunidad que estamos siendo transmitidos por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, en México. Especialmente le mandamos un fuerte abrazo a la doctora Kelmy Hernández por todo el apoyo y el soporte técnico que nos ha brindado a nosotros durante este tercer Congreso SIN. Hay una pregunta que nos dice muy brevemente, ¿qué opina sobre los métodos de evaluación que se centran en la memoria y no en lo aprendido? A ver, pienso yo, es como nos pide el distrito. A ver, nosotros como maestras parvularias y jardineras tenemos el inicial 1, 3 años, inicial 2, niños de 4 años, preparatorio, que es entre 5 a 6 añitos, ¿verdad? Ahora, Ministerio de Educación o distrito nos sabe decir, con los niños de inicial 1 y 2, usted tiene que manejar las calificaciones de manera cualitativa, pero a los niños de preparatorio, cuantitativa. Y yo a veces indico la preparatoria es el grado sándwich, porque no está ni para la escuela ni para el jardín. Cuando me hacen esta pregunta, ¿no?, acerca de la memoria, que si es importante la memoria o el aprendizaje, yo considero que tiene que ser no la memoria. Recuerde que cuando uno se aprende las cosas de memoria no puede interactuar y conversar, y si a usted se le olvida una sola palabrita, se le olvidó todo. Y no debemos de trabajar en base a la memoria. El test o la evaluación tiene que ser en base a lo aprendido. Vivimos en una sociedad competitiva. Aplicamos las competencias educativas, que no quiere decir que voy a correr al lado del otro compañero para ver quién gana, sino para ver quién se va a destacar en un determinado trabajo en la sociedad. Y que si nosotros desarrollamos esas competencias educativas, seremos buenos para desarrollar una cosa, otra cosa y otra cosa. Eso es lo que estamos viviendo en la sociedad actualmente. Cuando usted lo emplea para un trabajo, a veces le dicen, a ver, yo quiero un ingeniero que me haga solo esto. Pero no por qué contratar un ingeniero que además me haga esto,
que además sepa esto y que además haga lo otro, ¿no? Y que por un mismo sueldo o podemos pedir algo extra. Entonces pienso yo que las cosas deben de darse en base al aprendizaje, porque si usted ya tiene conocimientos abstraídos de cosas anteriores que ha aprendido, más lo nuevo, puede sacar nuevas cosas innovadoras y que nos va a servir. Yo los invito en algún momento, si ustedes pueden en Google Académico, pueden buscar mi producción científica. Actualmente tengo 200 artículos científicos publicados. Entre esos tengo, bueno, LatinDex, El Cielo, Scopus, WOS, ¿ya? Y en ellos yo hablo acerca de las altas capacidades. Porque como ya tengo tantos años en el fisco y tantos años en la universidad, ya tengo 33 años laborando como docente. Y es algo que me gusta, que me apasiona. Que aunque no esté trabajando con niños pequeños, yo los veo en el camino y yo me siento y converso con ellos. Porque ellos son personas de tamaño pequeñito. Nada más. Gracias. Muchas gracias, agradecemos a la doctora Esteves. Por favor, acompáñenos. Vamos a hacer entrega de un certificado por su participación. Invitamos al doctor Darwin Ordóñez a hacer entrega del certificado. Recién me entero que ha sido hermano de Wilmar. No. Mi amigo. Mi amigo. Sí, mi amigo. Un amigazo. Gracias, de verdad que me faltó tiempo. En este momento, para las personas que nos siguen en redes, volvemos en un minuto.